viene a complementar algunas temáticas que hemos estado viendo en teóricos y en prácticos anteriores, pero también un poco viene a hacer síntesis sobre, o alguna articulación entre el práctico que ya hemos dejado atrás, el práctico número 1, y este práctico que iniciamos ahora, que es el de vivienda, pero por supuesto que tiene validez para los otros prácticos que vamos a hacer de ahora en adelante. Este teórico tiene que ver con la relación entre lo que podríamos decir el proyecto y su entorno. Voy a compartir para que vayamos viendo. Ahí hicieron una consulta si se va a hacer la devolución del práctico número 1 hoy. No, se va a subir directamente en la planilla. Ustedes tienen que avanzar sobre el práctico número 2. Disculpa, profe, pero están consultando ahí en el chat. Sí, ya creo que les habíamos dicho la semana pasada, y si no, los prácticos los vamos a ir corrigiendo y vamos a ir subiendo, vamos a ir dando las devoluciones y a la vez vamos a subir después las notas a la autogestión. Así que bueno, cuando estén corregidos, se subirá todo. Bueno, cualquier cosa, si alguien me quiere interrumpir, no hay ningún problema. Yo no veo en el chat ni veo a la gente. Les quiero recordar, por favor, como vamos recordando todas las clases, la exigencia, que ya en breve vamos a empezar a exigirlo definitivamente, que es ingresar con el usuario frcutn.edu.ar, que vayan previendo para agosto, estamos avisando con tiempo, la cuestión de la cámara, porque necesitamos hacer el registro de la identidad en los exámenes. Acuérdense, necesitamos verlos con una cámara desde el costado, desde la parte de detrás, digamos, de su silueta, digamos, enfocándose hacia la pantalla de la computadora, para lo cual pueden utilizar el mismo teléfono o vinculado, por supuesto, con su cuenta de Zoom, o eventualmente bajando alguna aplicación que vincule la cámara del celular con la sesión, ¿no? Zoom o Meet. Así que bueno, por favor, vayamos viendo esas cuestiones. También dijimos la semana pasada el tema de que ingresen, que suban la foto del avatar, ¿no? Una foto cercana, donde se les vea claramente el rostro, que sea una foto, digamos, con cierta formalidad, que sea foto donde estén ustedes solos o solas, que no estén con compañía, con personas que no se puede identificar quiénes son ustedes, bueno, etc. Son algunas consideraciones que hicimos la semana pasada, pero las vamos repitiendo para que vayan entrando, ¿no? Bueno, arrancamos con el teórico de hoy. Como les decía, el teórico va a tratar sobre la relación entre el proyecto y su entorno, y hay algunas cosas que nosotros hemos abordado ya sobre esta temática en los trabajos que venimos realizando, y fundamentalmente ha sido en torno al análisis del sitio, ¿no? Es decir, el análisis del sitio nos arroja un montón de elementos, o un número de elementos, un conjunto de elementos que nosotros, aunque sea inicialmente de una manera no lo suficientemente sistematizada, diríamos hasta intuitiva, utilizamos a la hora de adoptar criterios para intervenir sobre un sitio, ¿no? O sea, hay cuestiones que nosotros ya hemos venido trabajando, pero hoy las vamos a profundizar, las vamos a tratar de ver un poco más
tanto en un entorno urbano como en una obra de arquitectura, y teniendo en cuenta algunas cuestiones más profundas que tienen que ver en algunas dinámicas, ¿no?, que se deberían interpretar o leer entre esos elementos que por ahí nosotros vamos identificando a priori. A ver si puedo pasar. A ver si puedo pasar acá. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a estar refiriendo, como les decía, al análisis de sitio y el entorno, ¿no? El entorno en relación al desarrollo de proyectos urbanos y arquitectónicos. Después vamos a subir, aparte de la grabación de hoy, vamos a subir una bibliografía sobre la que está, digamos, de alguna manera desarrollada este trabajo, ¿no? Una bibliografía que se considera acorde más o menos a los lineamientos que hemos venido trabajando en todo este tiempo, que va a ser un PDF, son poquitas hojas, serán 6, 7 hojas, pero que va a ser parte también del material que van a tener que leer para el parcial, ¿no? Seguramente, sobre algunos aspectos que van a estar en esa bibliografía, vamos a hacer algunas preguntas en el parcial. Entonces, como ya hemos visto, el análisis de sitio consiste en estudiar los procesos y elementos contextuales que influyen en la ubicación de un proyecto arquitectónico o en una obra, desde su disposición, orientación, forma, articulación y relación con su espacio geográfico, hasta los impactos que la obra tendrá dentro y fuera del sistema social y natural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elementos contextuales, nosotros hemos analizado mayoritariamente todos los elementos contextuales que encontramos en relación al lugar, al sitio donde vamos a implantar la obra, ¿no? Y esos elementos contextuales nosotros los hemos llamado, si nos remitimos al análisis de la ciudad, ¿no? A partir de Kevin Lynch, los hemos llamado hitos, nodos, sendas, bordes, límites, etc. O les hemos dado una denominación un poco, dentro de todo, más clasificatoria, como por ejemplo equipamiento comercial, equipamiento educativo, ¿no? Equipamiento institucional, o hemos hablado de infraestructuras, hemos hablado de una serie, ¿no?, de elementos que tienen que ver con el contexto y que evidentemente nos orientan a la hora no solamente de la elección de sitios, sino también a la hora de la intervención, ¿no? Acá se incorpora un concepto, digamos, que no lo hemos trabajado como tal, pero sí lo hemos mencionado no con ese nombre, que es el del espacio geográfico, ¿no? El espacio geográfico no es un espacio donde, referido a los mapitas, sino que el espacio geográfico justamente lo define una sociedad juntamente con sus actividades, con sus distintos tipos de actividades, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta, si bien no lo abordamos acá de una manera directa, cuáles son, no lo hemos abordado de una manera directa o con la profundidad que debería tenerlo, porque deberíamos incluir otra asignatura, pero sí lo hemos mencionado, cuáles son aquellos impactos o cuáles van a ser aquellas alteraciones que nuestra obra de arquitectura va a producir en el medio. Entonces, a partir, entre otras cosas, a partir de un programa, ¿no?, que nosotros podemos elaborar,
un programa que puede habernos sido otorgado, un programa que contiene como dice ahí, sus exigencias, sus necesidades, las aspiraciones que tiene el usuario o el comitente, las limitaciones legales de todo tipo, ¿no? Entre ellas la normativa, y fíjense que es un aspecto muy importante que nosotros abordamos en esta asignatura, el cumplimiento de las ordenanzas vigentes. Y la consulta permanente, ¿no? Porque la ordenanza no es algo que uno tenga todo el tiempo en la cabeza, sino que es algo a lo que hay que recurrir permanentemente, pero aparte de eso, que no siempre está establecido de una manera inamovible, ¿no? Siempre hay cambios en las ordenanzas, siempre hay rectificaciones o anexos complementarios. Los factores económicos, ¿no? Que también hemos hablado en algún momento, que inciden dentro de un programa arquitectónico o urbanístico, los factores socioculturales y los precedentes históricos, dice ahí, porque evidentemente, y más haciendo o considerando, como hacemos referencia en esta asignatura, algunos componentes de lo ambiental, el conocer cuáles son los procesos históricos en la conformación de las ciudades para nosotros también es importante. Entonces, cuestiones que vienen del programa, pero también que vienen del contexto, ¿no? Y cuando hablamos de contexto, hablamos, entre otras cosas, de cuestiones que hacen en torno al emplazamiento de la obra de arquitectura, dónde va a ser emplazada, cuál es la topografía, cuáles son las características del sitio, pero también las características del entorno, ¿no? Vieron que nosotros les solicitamos que hagan el análisis de sitio, y siempre estamos haciendo referencia a qué hay alrededor del lugar donde vamos a intervenir. Algunos aspectos que a veces parece que no los tenemos en cuenta, pero que son muy importantes, ¿no? Y posiblemente a lo mejor nosotros, es como que no le daríamos tanta importancia, porque dentro de todo, por lo menos en esta latitud, en la latitud de Córdoba, tenemos un clima bastante estable, no tenemos tanta amplitud térmica. Es decir, a ver, si realmente nos ponemos una mano en el corazón, y por lo menos acá en la ciudad de Córdoba debemos tener, si tenemos 10 días de frío extremo al año, es mucho, ¿no? Pero bueno, es importante, por supuesto, el clima. Creo que tenemos muchos más días muy calurosos al año que días fríos, por ejemplo, o con una humedad aplastante. El viento, ¿no? Aspectos como el viento, que en el caso también de Córdoba, yo no sé si ustedes son muy afectos a la limpieza de su casa, pero vieron, por más que uno cuide, tenga las ventanas bien selladas, bien hermetizados, ¿no? Y controlemos por ahí que no entre tierra, pero esa peliculita, ¿no? Esa peliculita de tierra que se deposita en los muebles es una constante, por lo menos acá en Córdoba. Bueno, la temperatura, las mismas lluvias, la geografía, los aspectos que tienen que ver con la geografía, ¿no? El suelo, la topografía, como dijimos antes, la vegetación, también como un componente importante considerar, el agua, ¿no? Y bueno, y otros aspectos que hacen por ahí a la cuestión contemplativa, como ser la propia naturaleza del lugar, o las diferentes vistas, bueno, o el mismo ruido, ¿no? Ruido que en algunos, por lo menos a mí me toca muy de cerca, pero la cuestión del ruido, cómo gravita a veces, o casi siempre, en la calidad de vida dentro de nuestra propia casa, ¿no? Y hablo del ruido externo, no hablo del ruido interno, que por ahí es manejable, pero a veces lo que tiene que ver con el ruido de las motos, de los autos, del transporte pesado que a veces pasa por la calle, por cualquier calle en nuestra ciudad. En el caso mío, que tengo un colegio al frente, bueno, el ruido, ¿no? El bullicio, no tanto de los chicos, sino de los padres cuando vienen a buscar a los chicos, los bocinazos, los embotellamientos y todo lo que trae aparejado. Pero bueno, son cuestiones contextuales que a veces que tenemos que conocer, que como diseñadores tenemos que conocer. Bueno, bueno, esta es una placa que me quedó al principio, vamos a pasar. Entonces,
digamos que podemos decir que uno de los objetivos de este análisis de sitio, esta consideración de cómo el entorno influye y confluye en la arquitectura, es, como dice ahí, es crear espacios funcionales en sitios específicos en donde se integran procesos y factores físico-bióticos y socioculturales, ¿no? Y esto es importante porque creo que en algún momento hemos nombrado en esta asignatura de que cuando hablamos del ambiente, en nuestro caso referimos al concepto del ambiente humano, que es para nosotros, digamos, el concepto importante, y en ese concepto de ambiente humano, en relación hace referencia a una relación simbiótica entre lo que es la naturaleza y la sociedad, ¿no? Y fíjense que acá también está referido, habla de factores físico-bióticos y socioculturales. Por eso digo que este apunte que yo les voy a subir tiene muchos puntos en común en cuanto al análisis que hacemos nosotros del ambiente humano. Entonces, digamos, el objetivo es crear espacios funcionales. También dijimos en algún momento que la finalidad última que tiene la arquitectura y que tiene la ingeniería también es la función, ¿no? Es a través de la ideación y la construcción de espacios, a través de la ideación y la construcción de espacios, cumplir con una función, ¿sí? Entonces, estos espacios funcionales no pueden estar escindidos de lo que pasa, ¿no?, en esta relación entre los procesos que involucran a la naturaleza, pero también a los procesos que involucran a la sociedad. Y como dice ahí, la idea es poder, de alguna manera, integrar las diferentes características naturales del sector, del entorno, a construir, del entorno a intervenir, pero también involucrar o integrar todas aquellas necesidades humanas, ¿no? Acuérdense que también el hacer arquitectura, el hacer ingeniería, es crear espacios que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, digamos, es un equilibrio permanente o una búsqueda permanente entre poder satisfacer las necesidades humanas, pero también tener por lo menos un criterio, a ver, hasta no digo una postura de respeto, pero sí por lo menos un criterio de resguardo de ciertos aspectos en torno a lo que hace al ambiente, a ese ambiente que hemos hablado, natural o antropizado. Y si nosotros evidentemente intervenimos, ¿no?, en pos de mejorar la calidad de vida, también evitamos, ¿no?, el aumento de ciertas problemáticas sociales, como por ejemplo, como dice ahí, la desigualdad social mencionada ahí y la degradación ambiental. De nuevo, dos aspectos que hacen estos dos sistemas, ¿no? Un aspecto que hace de la degradación ambiental al sistema natural y otro que habla de desigualdad social en torno al subsistema o al sistema social. Entonces, otro objetivo o un objetivo que se desprende o se complementa con los anteriores es identificar al sitio o el emplazamiento de un proyecto arquitectónico o urbano y a su entorno como parte, ¿no?, de lo que les decía recién, de un sistema natural y social. O sea, es parte, cualquier emplazamiento que nosotros hagamos va a ser parte de un sistema natural, ¿no?, integrado a un sistema social. Y lo tenemos que entender como eso. O sea, nuestra obra de arquitectura no nace y muere en sí misma, ¿no? Comprende un sistema de relaciones o es un elemento, justamente, es un elemento más inserto dentro de este sistema ambiental, ¿no? Sistema natural y sistema social. Bueno, hay otro, a ver, vamos a decir que la interrelación, ¿no?, entre estos elementos biológicos, del sistema biótico que referimos recién, físicos, y los componentes del sistema social, como sean los culturales y sociales,
de alguna manera producen lo que se denomina la territorialización, ¿no? Tanto cuando hablamos de, ya vamos a ver más adelante, de espacio, cuando hablamos de espacio geográfico, o hablamos de territorio o territorialización, ¿no? Justamente hay un autor, un geógrafo que es muy importante, que es de La Plata, que se llama, no me acuerdo el nombre, Bozano, que justamente define el territorio, bueno, Bozano se ha inspirado mucho en otro geógrafo brasilero que es muy conocido, que se llama Milton Santos, eh, que digamos, define a lo que es territorio y a espacio geográfico como aquello, digamos, aquel espacio, digamos, que nosotros identificamos, ¿no? El relieve, ¿no? La llanura, lo que comprende el suelo, pero aparte de eso, el aspecto, más que el aspecto físico o relacionado con el aspecto físico, todas las actividades humanas que intervienen sobre ese espacio, ¿no? Eso define para él y de Milton Santos para abajo lo que es el territorio, lo que es el espacio geográfico. Y esta relación, ¿no? Entre las actividades del hombre y el espacio físico, de alguna manera define ciertas dinámicas, ¿no? Ciertas dinámicas que, como su palabra lo dice, tampoco son estancas en el territorio, ¿no? Son dinámicas que lo van redefiniendo permanentemente. Entonces, todo esto, como dice ahí, define ciertas técnicas, ¿no? Y siempre hablando en función del análisis de sitio, define ciertas técnicas y define un esquema del propio lugar, ¿no? Y de su entorno. Dice ahí porque las variables, o sea, las variables que yo voy a tomar para este análisis del sitio, son diferentes para cada sitio. Ustedes han visto seguramente que en el análisis que han hecho en el trabajo práctico número 1, bueno, todos nos hemos situado en Córdoba, entonces hay ciertas variables que para la generalidad de los casos son las mismas, pero vieron que cuando ya entramos a analizar el sitio, ¿no? El sitio más concreto donde íbamos a intervenir, ya había algunas variables que a lo mejor cambiaban, ¿no? Que no eran tan importantes o tan relevantes en todo caso como las que puedan haber analizado compañeros de ustedes en otro grupo. Entonces, como dice ahí en el último párrafo, cada sitio es único y esa unicidad resulta de los propios procesos y factores físico-bióticos, pero también con la relación de los diferentes aspectos socioculturales, ¿no? Podríamos haber hecho un análisis muchísimo más profundo en esta propuesta metodológica que les dimos o les propusimos a ustedes para que hicieran, y podríamos analizar, por ejemplo, cuáles son las costumbres, ¿no? Porque no es la misma la costumbre de un grupo social que, no sé, que vive, hay grupos que tienen terrenos cercanos a Villa Libertador, por ejemplo, que grupos que están, que los grupos sociales que están en zona norte. O sea, también es válido, inclusive, haber podido analizar cuáles son las costumbres, ¿no? de los habitantes del lugar. Y todas estas variables adquieren mayor preponderancia o por lo menos mayor diferenciación cuando el contexto es diferente, ¿no? Imagínense si tuviéramos que hacer un análisis de sitio, no sé, en Ushuaia, se me ocurre, ¿no? O en Formosa, ¿no? O no sé, o en La Puna, ¿no? Estamos hablando de contextos geográficos, por supuesto, totalmente diferentes donde las variables van a ser diferentes. ¿Hay alguna pregunta, Lore? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. No. En el chat no. Si alguien me quiere ayudar con alguna pregunta, paso me tomo un trago y aclaro la garganta. Traíste café. Pregunta caliente. Bueno.
Otros aspectos a considerar, ¿no? Que por ahí nosotros tampoco hemos tenido en cuenta, pero podrían ser válidos, son, bueno, cuáles son los valores que tiene el sitio, ¿no? Los valores, y hablamos de todos los valores culturales, patrimoniales, podría haber hasta algún valor en algún lugar, algún valor arqueológico. O sea, cuáles son los valores que tiene el sitio. Digo, también como para considerar cuáles son los criterios de intervención. Por supuesto que seguramente, ¿no? No son cuestiones que pasen solamente por la postura del diseñador. Seguramente si hay un lugar que tenga un valor arqueológico, patrimonial, seguramente también habrá una ordenanza, ¿no? Pero si ustedes, a lo mejor algunos recuerdan, a lo mejor chicas, algunos de ustedes también pueden recordar todo el lío que se armó, y creo que todavía está en litigio, todo un emprendimiento de un barrio privado que se iba a hacer ahí en los terrenos cercanos a Candonga, ¿no? En los terrenos cercanos a Candonga. A mí hace unos años atrás me tocó intervenir en una agenda donde se tocó ese tema, bueno, y era una agenda una agenda, digamos, era un trabajo final grupal de un curso, de un diplomado, no me acuerdo cómo era el nombre, el diplomado en territorio, una cosa así. Y tuvimos que hacer una agenda en común sobre Sierras Chicas. Y justamente en una reunión de comisión donde había, no sé, éramos como 20 personas, 25, 30 personas, justamente me tocó hablar sobre este tema y no sabía que uno de los integrantes, que también era alumno del diplomado, era uno de los que impulsaba este desarrollo, ¿no? Y bueno, hubo ahí, porque en realidad mi intervención pasaba por algunas cuestiones. Yo no conocía el proyecto fondo, simplemente, digamos, enunciaba, como era una agenda sobre Sierras Chicas, enunciaba algunos aspectos que en otras reuniones, ¿no? En realidad yo había hecho como una especie de relevamiento, o mencioné una especie de relevamiento sobre algunas cuestiones que, digamos, pues sobre algunos argumentos en contra de este proyecto, ¿no? Y bueno, hubo un intercambio con esta persona porque en realidad él debe haber interpretado de que yo, digamos, que eran palabras mías, en realidad era un tema que yo llevaba a tratamiento. Bueno, la verdad que esta persona se puso muy, digamos, muy, eh, o sea, adoptó una posición desde sus intereses, y se puso muy a la defensiva sobre lo que en realidad era parte de un debate, ¿no? Pero, pero creo que la legislación en ese momento, no sé cómo estará ahora, había algún tipo de normativa que estaba medio floja de papeles, pero creo que bueno, el emprendimiento se había proyectado, no sé si se había trazado inclusive, pero creo que la justicia lo había tenido. No sé si alguna de ustedes está al tanto de. Pero bueno, ¿a qué voy? Puede ocurrir esto, ¿no? De que eventualmente la legislación no esté del todo eh, formulada, ¿no? No esté del todo, ¿cómo se dice? No formulada, sino, eh, bueno, no, tampoco decretada. Cuando realmente, digamos, adquiere categoría de ley, ¿no? O de normativa. Ahí Bueno, sí. incorporo una situación que pasó acá en Córdoba del convenio urbanístico a través de una ordenanza que lo regula, esto que hablabas vos de que había ordenanzas que regulaban el estudio del sitio y el territorio, y hago por ahí, vuelvo a este tema porque hubo un grupo en la comisión que me tocó a mí, de mis estudiantes de loteo, que quisieron intervenir sobre el batallón 141. Y un poco haciendo hincapié a esta cuestión del valor del sitio, que no tiene que ver con el valor de lo que sale en dinero, sino el valor desde la carga emotiva y de la carga histórica, que no había un monumento, sino que por el contrario no había nada, y en realidad lo que hace el convenio urbanístico es
bueno, otorgar posibilidades de concreción, de materialización de la edificabilidad de ese terreno, o sea, le otorga uso del suelo, que antes tenía como reserva, con una ordenanza que le es específica para ese lugar, y por ejemplo pidieron dentro del convenio urbanístico el desarrollo de todo lo que tenía que ver con la plaza de armas, y un lugar, que es la capilla, que va a estar adentro del predio, que tiene que tener un sector de carga emotiva que tiene que ver con la etapa del proceso y la etapa de la plaza de armas y todo lo que significaba el batallón, y una cuestión de agregado histórico que no tiene que ver solamente con el sitio, porque era vacío, o sea, era un terreno, un predio, más juntaba basura que guardaba algún tipo de memoria, pero desde la municipalidad y a través de ese convenio se le otorga una ordenanza que regula esta historia, ¿no? Esta huella. Y haciendo un poco referencia a lo que vos comentabas de estas agendas que se arman, ese expediente pasa por la Secretaría de Ambiente, por la Secretaría de Cultura, y también se abre a un debate público y a una audiencia pública, de opinión pública, que se desarrolló en la UTN, ¿no? En el auditorio, en realidad en el aula magna fue una, y por la capacidad después fue en el auditorio también, de la presentación de las ponencias en relación a lo que se quería con ese predio, ¿no? Y cuál era el objetivo principal, tanto del equipo de desarrollistas, porque era un equipo, como por parte de la municipalidad, por parte de los ambientalistas, digo, como también un terreno puede llevar a otro montón de consideraciones que no solamente son estas que están acá, ¿no? Sino que dependiendo de la complejidad también se puede complejizar el estudio, ¿no? Por ahí venía un poco el aporte. Bien, gracias. Eh, y también, bueno, a medida que vamos hablando, por ahí nos vamos acordando de cosas o vamos haciendo cosas que a lo mejor no están previstas, pero valen como ejemplo. Fíjense también, no necesariamente estas cuestiones pasan o deberían ser consideradas en proyectos urbanos y en proyectos arquitectónicos, donde se supone, ¿no?, que tenemos un sitio donde debemos intervenir, y aún así fuera, sino también pasa cuando, por ejemplo, se tiene algún tipo de infraestructura dentro del espacio público, ¿no? Entonces, por ahí a la hora de considerar estas cuestiones, ¿no? Fíjense que hace como 20 o 25 años atrás, haciendo una obra, no sé, no me acuerdo si fue para el trolebús o para qué fue, descubrieron la cripta jesuítica en la avenida Colón. Bueno, y a partir de ese momento, seguramente alguna legislación que ya existía, y cuando recién no me acuerdo la palabra es la promulgación, ¿no? Cuando se promulga una ley, es cuando ya se le da entidad a lo legislado. Bueno, se pudo reconducir de alguna manera lo que se pensaba hacer en ese lugar. Pero bueno, esto también, digamos, aplica estas cuestiones de los valores del sitio, ¿no? Los valores patrimoniales, arqueológicos, de memoria, lo que tiene que ver con lo histórico, digamos, fíjense la cantidad, digamos, de posibilidades o de aplicaciones o de diferentes situaciones que pueden llegar a abarcar. La fragilidad y la capacidad de carga, bueno, un poco, digamos, y los impactos y los riesgos más o menos estaría dentro de la misma categoría, ¿no? O sea, la fragilidad que puede tener un sitio en función de no solamente la fragilidad portante, ¿no?, de capacidad y la capacidad de carga del propio sitio, sino también, y entendiéndolo como sistema, cuánto soporta este sitio, y más tratándose en el caso de un emprendimiento urbanístico, cuánto soporta antes de alterar totalmente el entorno, ¿no?, o el propio sitio que estamos considerando.
Y lo que tiene que ver con los impactos y los riesgos, o sea, toda obra, por lo menos de cierta envergadura, debería tener un estudio de impacto ambiental, ¿no? Obras más importantes como represas, diques, bueno, rutas, centrales atómicas, centrales hidroeléctricas, llevan un estudio que está como en un nivel superior, que es la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Uno es el estudio de impacto ambiental, que es para obras más chicas, y la otra es la evaluación de impacto ambiental. Pero bueno, son aspectos a considerar, ¿no? Que por ahí, en este trabajo tan chico que hacemos nosotros, más acotado, por ahí no, digamos, no lo requerimos, no le podemos hacer no le podríamos pedir una evaluación de impacto ambiental, pero estas cuestiones deberían ser tenidas en cuenta. Bueno, algunas consideraciones o algunas conceptualizaciones. Cuando hablamos de sitio, hablamos de un espacio que o está ocupado o que tiene el propósito de ser ocupado, ¿no? Tiene características o tiene por lo menos una vocación, por decirlo de alguna manera, de ser un espacio que cumpla, o por lo menos que tenga ciertas funciones. Cuando hablamos de espacio social, es el espacio que se crea y se transforma con el objetivo de hacerlo funcional, y para que, bueno, para que desarrollen todas estas otras actividades que hablamos antes, ¿no? Las actividades humanas, y dentro de esas actividades humanas, las que los comprenden, las culturales, las institucionales, bueno, todo lo que tenga que ver con las acciones humanas, evidentemente. Entonces, el espacio es producto del proceso en el que se relacionan el espacio físico, como dice ahí, todo lo que es sensible, todo lo que se percibe, todo lo que es real, el espacio mental. Esto tiene que ver un poco en cómo conocemos a las personas, ¿no? Ahí está el mundo de las ideas, bueno, el mundo de los objetos, el mundo de los conocimientos, de la teoría, tiene que ver con esto, ¿no? El espacio como necesidad funcional, el espacio como se lo piensa, todo lo cual da como resultado un espacio, digamos, vivible. Hay un libro de Lefebvre, creo que este libro que menciona ahí es un libro que es muy interesante, que se llama El derecho a la ciudad. Después, bueno, el concepto de espacio geográfico, bueno, ya lo definí, ¿no? Entonces, cuando en el espacio social se incorporan acciones individuales y colectivas, ¿no? Surge una cierta interrelación entre diferentes procesos que incorporan a los procesos culturales, a los ideológicos, a los productivos, como dice ahí, con los procesos propios de la naturaleza, con los procesos propios de lo físico del territorio. Entonces, a esta interacción, ¿no?, entre lo natural y lo social, le denominamos espacio geográfico. Esta es una referencia a lo que decía antes, a lo que les comentaba, al autor que les comentaba antes, que es Milton Santos, que es un autor brasilero que tiene tiene varios libros muy interesantes. A mí me gustaría que alguno o alguna, digamos, me comente las impresiones que tiene sobre esta postal. Acá vemos un asentamiento urbano, está próximo, en este caso es una reserva, una reserva, eso se llama manglar, ¿no? Es un espacio, una zona biótica muy característica, sobre todo en los trópicos, y allá al fondo se ve la boca de un río, ¿no? Y a mí parece, no sé, pero no sé si muchos de ustedes cuando han ido a las sierras, por ejemplo, y por ahí entran a subir las calles con trasladeras de la montaña, y de pronto se encuentran con estas situaciones. Con una situación donde encuentran una vivienda, ¿no?, que el fondo de la vivienda es como que da así a la naturaleza
sin intervenir prácticamente. Pero digo, por ahí, a ver, ¿qué les produce esto, no? Como impresión. A ver, cuéntame un poquito. Ahí en el chat hay un comentario. A ver, te lo Un voy a gran decir quiebre y porque... pareciera que la ciudad está comiendo sal manglar. ¿Qué más? Inseguridad, dicen. ¿Inseguridad de quién? ¿Inseguridad del medio natural hacia la sociedad? ¿O cuál sería la impresión ahí? A ver, Francisco, continúa. Nosotros tenemos acá una No, me refiero, mi permiso, profe. ¿Sí? ¿Está Sí, ¿Me bien? escucha? sí, No, me sí. refiero, por un Está lado, bien. puede ser la inseguridad del medio natural hacia las viviendas. No sé, pienso en insectos. Por ejemplo, hoy me encontré con una araña gigante acá en casa. Pero también por otro lado, sobre todo, al menos en la Argentina, el tema de la inseguridad en esos parques, uno no sabe quién puede andar por ahí. Y no es lo mismo, no hay iluminación tampoco. Esa es mi impresión, mi punto de vista. Bien. También ¿Alguna puede otra haber cosa? víboras, profe, en la parte del bosque, puede haber víboras que se pueden esconder en las camas o por debajo. Los mismos animales pueden traer y dejar en las habitaciones, es peligroso. Acá pasa, ¿no? Acá en Córdoba, yo estoy viendo ahora, justo estaba buscando una situación similar, y acá en la localidad de La Calera estamos rodeados de reserva verde militar, lo mismo le pasa a la gente que está en Docta, estamos rodeados, Ruta 20, de reserva militar verde, y tenemos esa situación, ¿no? La calle, y a veces los fondos de los lotes, retiro de 3 metros, que no es nada para esa escala de reserva, y las casas plagadas de zorritos, de víboras, de animales, y en realidad es al revés, ¿no? Un poco lo que Francisco decía, la inseguridad de nosotros por los bichos. En realidad, pobres los bichos porque nosotros les fuimos a invadir el medio, ¿no? Creo que es al revés la cuestión, ¿eh? Creo que tiene que ver con la seguridad de la naturaleza con respecto al avance del hombre. Ahí nadie habla de los incendios. Creo que tiene que ver también con la seguridad del medio natural, ¿no? Esa inseguridad, nosotros causando incendios. Los incendios no se causan por sí solos, digo, el 100% dice en las propagandas de la provincia de Córdoba son causados por el hombre, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con la inseguridad del otro lado. Es un detalle para que lo tengamos en cuenta. Tal cual, ¿no? O sea, vieron que es como que tenemos esa visión media antropocéntrica de los bichos, ¿no? De los bichos, de cómo nos van a atacar, pero pensemos, ¿no? Fíjense cómo dice ahí Agustín. Dice, habla de sobrepoblación. Yo digo, ¿qué pasa? Porque acá parece ser que la vocación de esto, a ver, a mí no me digan que no, pero la vocación es como que estas calles, ¿no? Sigan hacia dentro no sé, ojalá fuera reserva, pero digo, no parecería, pero digo, es como que estas calles se metan y continúen la trama urbana hacia el lugar donde no está urbanizado. Pero aparte de eso, también los incendios, el peligro de los incendios. Miren esos bordes indefinidos, ¿no? Porque ni siquiera habría una zona de resguardo, una zona buffer, una zona intermedia, por decirlo, entre lo urbanizado y lo no urbanizado. Pero aparte Creo, David, que hay un alto contraste de densidad, porque todo lo que está urbanizado tiene una densidad habitacional muy baja, pues son casas muy pequeñas, contra la altísima densidad que tiene el manglar. Creo que ese es el contraste más fuerte, por ahí si el planteo hubiera sido más en torres, en altura, más con los conceptos por ahí de Corbusier, digamos, dejando el cero más libre, para intervenir lo menos posible la vegetación, no hubiera sido tan fuerte el impacto. Vamos a ver un ejemplo en torno a lo que dice el arquitecto Giordano sobre eso que acaba de decir, ¿no? Pero aparte también pensar en cuánto se deterioraría
la calidad de vida, si esto de pronto desapareciera porque es urbanizado, ¿no? Entonces creo que esto lo podemos analizar desde todos esos aspectos que han mencionado y desde otros aspectos. Pero es evidente que la imagen es chocante, en tanto que, así como, o sea, en tanto que nada, no parece que vaya a salir nada bueno de todo esto, ¿no? Parece que la apropiación va a seguir su curso y seguramente esta interacción necesaria entre los sistemas naturales y los sistemas sociales, por lo menos acá, aparentemente no está resuelto, ¿no? Fíjense que quizá uno de los criterios podría ser lo que dice el arquitecto Giordano, o sea, una zona, por lo menos una zona de la ciudad donde la densidad ocupacional del suelo fuera más baja, con viviendas o con arquitectura en altura, y donde digamos, hubiera un área intermedia, ¿no? Entre lo construido de la ciudad y lo natural, que permita una mejor apropiación y que este desfasaje no fuera tan abrupto, por ejemplo. Profe, Sí. en ese caso de generar vivienda en altura, ¿no se hace menos vendible el lugar, digamos? Por el hecho de que a lo que voy es que la gente, si huye de la ciudad, no se va a querer ir a meter en un edificio en altura, digamos. Porque ahí estás muy cerca de la naturaleza. Es lo que pasa. Es como si yo voy y hago un edificio en Sol si puede. La gente de Córdoba no sé si va a querer ir a meterse en un edificio allá. Yo creo que tenés razón. No sé si me explico mi punto, digamos. No, sí, es que tenés razón. En realidad lo que hay que hacer es densificar las áreas centrales y no seguir creciendo indiscriminadamente por la periferia, que es lo que está pasando en Córdoba. Claro, otra opción es, digamos, que hubiera, o sea, si vamos, digo, sí, a tu respuesta te digo sí y no. Sí, sí, porque podría ser, por ejemplo, la normativa, ¿no? o el uso de suelo en este sector, a lo mejor podría ser de parcelas residenciales con mayor superficie y con un FOS muy bajo, por ejemplo. Ahora, sobre lo que vos me decís, no es tan del todo cierto. ¿Sabes por qué? Porque quizá el sentido común te indicaría lo que vos estás manifestando. Pero si ustedes van por la ruta de Carlos Paz, de Córdoba a Carlos Paz, yendo de Córdoba hacia Carlos Paz, van a ver a mano derecha un emprendimiento que creo que no sé si de Gama, o de No, es del grupo Dinosaurio. Dinosaurio, donde tenés en el medio de la nada, tenés, no son dos, por lo menos eran dos, no sé, ahora hay más torres, digamos, ahí pegado a la reserva, ¿no? Entonces... No, y el tema del, un poco haciendo David lo que habla Maxi, se entiende el concepto. Le Corbusier, lo que mencionaba el arquitecto Giordano, habla de otro concepto de edificio, no habla de edificio en altura como lo conocemos, ¿no? Habla de un aprovechamiento del suelo y la importancia de la mixtura de la vegetación y del respeto por el medio. Si lo leyeran un poco Le Corbusier, se darían cuenta que no es un edificio cualquiera, ¿no? El respeto por el medio y la sustentabilidad y el diseño bioclimático van siempre de la mano con el terreno. Les vuelvo a repetir, yo vivo en Calera y nos pasa acá, ¿no? El límite de la reserva verde con las calles y la arquitectura. Y un poco uno se viene a vivir al interior porque dice, bueno, a lo mejor necesito más verde, más aprovechamiento por ahí del tamaño de los patios, de la idea de la naturaleza incorporada al medio a tu vivienda, y terminamos viviendo en terrenos de 10 por 25 y con una trama de ciudad igual que la de Córdoba. Entonces eso es un poco lo que la profe decía hace un rato, ¿no? El aprovechamiento de los vacíos urbanos, que lo vimos en el práctico pasado de la 80-60, donde habla de la densificación y el completamiento del tejido, ¿no? Incluso te pide que hagas
continúa vial, que abres de la trama y demás. Entonces tiene que ver con eso, con el aprovechamiento del suelo que no está urbanizado. El tema de la tala de árboles y la necesidad de vivienda no se justifica porque no viene de la mano de políticas sanas con el medio, ni de políticas sanas con respecto a la necesidad de vivienda, ¿no? Tiene que ver con un aprovechamiento de la tierra sin pensar en el medio ambiente, y después nos quejamos. Y después hacemos viviendas sustentables y ponemos termos solares porque nos creemos que solamente con eso vamos a ayudar al medio ambiente, ¿no? A mí me pasa acá en mi barrio que yo estoy muy enojada porque es un loteo rural, si se quiere, y no hay veredas en la vía pública, no hay árboles en la vereda, y la municipalidad nos exige. Entonces pareciera como que respetamos el medio porque tenemos un termo solar y tenemos arquitectura sostenible y sistemas de ahorro de energía con paneles solares y demás en todo el barrio, y de repente no hay un árbol para que cubra ni siquiera la sombra de tu propio vehículo. Y digo, esta cuestión de que hablaba Rincón del Foz y la arquitecta de levantar la vivienda y aprovechar el suelo como verde, viene desde otro lado, ¿no? Y creo que, bueno, ese es un poco el desafío, los teóricos que vienen también con el tema de la sustentabilidad. Otra cuestión, cuando hablamos recién de la capacidad de carga, ¿no? Y la fragilidad de los sitios, ¿no? Y de los lugares, no solamente donde se va a desarrollar el proyecto, sino los lugares próximos. Imagínense cuántos mini basurales habrá en los fondos de estas viviendas, pero aparte de eso, alguien decía recién por ahí, o no sé si lo decían, pero bueno, la carga que puede tener, por ejemplo, la extracción de leña. El otro día veía en uno de estos grupos de Facebook, tantos que uno anda dando vuelta, se había armado una especie de... era un grupo, en realidad, en el que estoy adherido, que es no sé dónde cae, cómo cae ahí, pero creo que es de noticias, no sé si de La Plata, no sé por qué estoy ahí. En un portal de noticias. Entonces había una noticia de que habían metido preso a alguien que había entrado a una reserva natural y había cortado leña. Entonces se armó todo un debate ahí en el grupo, porque había algunos que criticaban la acción, digamos, de haber llevado preso a esta persona, porque según ellos decían de que la leña estaba seca. Pero hay una cuestión que no se tenía en cuenta, porque bueno, al ser una reserva tenía guardaparque. La leña seca, ¿no? En un sistema natural cumple una función, que es la de regenerar el suelo. Por más que esté seca, si vos te llevas la leña, digamos, estás afectando la capacidad de recuperación del suelo, ¿no? Entonces, imagínense toda esta cosa urbanizada, la presión, más allá que esto no se urbanice, ¿no? Pero la presión que está efectuando sobre un sistema como este, ¿no? Por eso, la idea de este teórico es que, repasando cosas que ya hemos estado analizando, es que la pongamos de alguna manera en juego, ¿no? Con otras cosas, con otros elementos que pasan en un sistema urbano, para por lo menos reflexionar acerca de las dinámicas que se producen en torno a ello. Acá hay otra foto. Fíjense, yo le diría que eso que está ahí, ¿cuánto puede tener eso? Tendrá 10 hectáreas, no sé. Es una reserva, ¿no? No sé, habrá que ver cuáles son la reglamentación, pero fíjense la presión, ¿no? Que está, evidentemente debe estar protegido, porque si no ya estaría comido porque encima no es como la foto anterior, digamos, que aparentemente como que venimos de adentro para afuera, ¿no? Y vaya a saber a lo mejor qué características del terreno en la foto anterior hay, como para que eso a lo mejor no haya avanzado, porque a lo mejor a medida que vamos hacia el río, a lo mejor el área es más inundable, o eventualmente la capacidad del terreno implica un mayor costo de fundaciones, vaya a saber, pero acá es como que está rodeado por todos lados, ¿sí? O sea, acá
seguramente si no ha habido una cuestión en torno a lo normativo, esto ya hubiera sido devorado. Entonces, el sistema físico-biótico, el relieve, ¿no? El clima, la geología, suelo, el agua, la diversidad biológica. Y digamos, y cualquier intervención, cambio, alteración que hagamos sobre este sistema físico-biótico no es menor. Se puede producir efectos contraproducentes, como por ejemplo, como dice abajo, algún tipo de cambio climático, aumento de desastres naturales. Fíjense lo que pasó acá en Córdoba hasta hace no muchos años atrás, con todos los incendios y la deforestación en la Sierra Chica. O sea, un día llovió más de la cuenta y vino una inundación y la mitad de la Sierra Chica perdió las viviendas, bueno, ¿no? Hubo muertos, inclusive durante mucho tiempo hubo muchos caminos y rutas que estuvieron prácticamente intransitables. La extinción de especies, ¿no? Porque esta sobrecarga sobre el sistema biótico irreversiblemente va haciendo perder especies vegetales, especies naturales, pérdida de ecosistemas y por supuesto contaminación del aire, el suelo, el agua, lo que pasaba en algún momento, todos esos emprendimientos de barrios privados allá en la zona, digamos, hacia fuera de la circunvalación, hacia la zona de Malagueño y otros, cuando, digamos, ahí tenemos, digamos, al pie de las Sierras Chicas, es donde tenemos el reservorio de agua, digamos, que alimenta las napas de Córdoba. Si sobrecargamos ese sistema biótico, evidentemente, y ya está habiendo alteraciones en las napas, ¿no? de nuestra ciudad, entre otros, ¿no? Y por supuesto que todo esto afecta a las actividades humanas, ¿no? la actividad económica, a veces, digamos, esto considerándolo como dentro del costo-beneficio social. Seguramente habrá cuestiones que beneficiarán a ciertos particulares, ¿no? Si yo soy un desarrollista y no me importa tener en cuenta nada de esto, a lo mejor me voy a beneficiar con la venta de esos lotes, con la venta de algún valor agregado porque tiene vista a las sierras o porque esté en un lugar no tan transitado, pero dentro del componente sistémico que involucra lo social y lo natural, a mediano, a corto y a largo plazo va a haber otros efectos que por supuesto van a ser contraproducentes. Había un emprendimiento que tampoco sé si se llevó a cabo o cómo quedó, pero era un barrio importante ahí también en la autopista Córdoba-Carlos Paz, que contemplaba una especie de laguna grandísima dentro del emprendimiento, y nos preguntamos, o sea, me pregunto, ¿de dónde saldría el agua para llenar esa laguna? ¿No? ¿Y a costa de qué? Bueno, el sistema sociocultural implica la interacción, ¿no? de las interacciones que ya hemos referido. Está compuesto también de ciertas características económicas, culturales, históricas, lo que les dije antes, las costumbres, las tradiciones, los elementos físico-artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros construimos en la ciudad, ¿no? Esos son los elementos físicos artificiales, las infraestructuras. Y ese espacio sociocultural justamente es el resultado de los modos en que los grupos sociales construyen el espacio habitable, ¿no? Y en esto también cada sitio tiene su particularidad, ¿no? Tiene sus modos de apropiación por parte de las personas que allí habitan. A ver esta plaquita. Bueno,
también hemos estado hablando de esto. O sea, hay algunos asentamientos que tienen una disposición que casi en la mayoría de los casos es bastante desordenada, muchas veces no es planificada, o por lo menos en su origen por lo menos no fue planificada, a lo mejor fue planificada a partir de ciertas consecuencias que se produjo en la ciudad, pero generalmente digamos, las normativas que nosotros por ahí tenemos vienen a veces a pretender, no digo corregir, pero a veces, por lo menos, no cometer los mismos errores a partir de digamos, de la implantación de nuevos proyectos, ¿no? Pero hay veces que la normativa no alcanza a corregir todos los problemas estructurales que tiene la ciudad. Esto sin hablar, por supuesto, de que, como toda y correspondiéndose a la idiosincrasia que a veces manejamos algunas sociedades, muchas veces está hecha la normativa, está hecha la ley, pero le buscamos la vuelta para ver cómo no se puede cumplir, ¿no? Y eso, bueno, creo que pasa en algunas culturas más que otras, pero en casi todas ocurre. Bueno. Entonces es fundamental, antes de configurar cualquier asentamiento, conocer, analizar el sitio, para de esa manera poder establecer criterios, ¿no? hacia el desarrollo urbano, de alguna manera que tenga algunas características o que contemple algunos criterios de sustentabilidad. No voy a hablar de urbanismo sustentable en todo su término, y menos en nuestro contexto, ¿no? Geográfico, histórico, cultural. Inclusive en otras partes del mundo hay algunas iniciativas en torno a algunas propuestas de pensar y de idear ciudades sostenibles desde cero, pero bueno, primero son algunos ensayos en algunos países donde toda esta cuestión está bastante arraigada, o por lo menos estudiada, y bueno, y todavía no tiene un desarrollo como masivo, ¿no? Está en torno a por ahí algunas iniciativas más locales, o que a veces provienen de algunos emprendimientos, o algunas iniciativas privadas, también como un valor, ¿no? Un valor extra dentro de lo que se puede llegar a vender. Bueno, tanto como si vamos a construir un edificio, un complejo de viviendas, un barrio, ¿no? o una ciudad, o una comunidad entera, como dice ahí, debemos prestar atención al análisis de los diferentes elementos que componen ese sistema, pero también a las diferentes interrelaciones que se van a producir entre esos elementos, ¿no? Fíjense, acá dice, así como también conocer los usos que se proveerán en el desarrollo. Por ejemplo, la accesibilidad, ¿no? Cómo se va a modificar la morfología del sitio a partir, por ejemplo, de la nivelación, ¿no? Cómo se va a organizar el sistema de movimientos, ¿no? La logística vehicular, que a veces aparece como que es lo último que tenemos en cuenta, cuando hoy por hoy hay, digamos, también muchas líneas en torno al urbanismo que se abocan o que se especializan en lo que es la movilidad. De hecho, el IPLAN, ¿no? Que creo que lo nombró Lorena en alguna clase pasada, tiene dentro de la propuesta del IPLAN para la ciudad de Córdoba, tiene un capítulo, un libro completo que desarrolla todos los aspectos en torno a la movilidad, ¿no? Incluyendo a todas las posibilidades de transporte que podrían ser contempladas en la ciudad de Córdoba.
Entonces la cuestión de la logística, de la movilidad urbana, es muy importante. Miren, por ejemplo, lo que pasó ahora en México, ¿no? Con ese accidente tan terrible, en el cual el metro, digamos, hubo un accidente del metro, todo lo que es el conurbano, ¿no?, de la Ciudad de México, todas las localidades del conurbano de la Ciudad de México, los habitantes de esos lugares que iban a trabajar en la Ciudad de México, que antes a lo mejor les llevaba 1 hora trasladarse desde esas localidades hacia el Distrito Federal, ahora con este accidente, y van a saber cuándo lo van a poner en funcionamiento de nuevo, les lleva hasta 4 horas de moverse, ¿no?, de un lugar a otro. Entonces, el tema de la movilidad urbana no es solamente la cuestión de dibujar las calles, sino también de pensar en el sistema de movimiento dentro de la ciudad. El sistema cultural, sociocultural, ¿no? Donde, por ejemplo, como ya les dije antes también, el sistema normativo adquiere una gran importancia, ¿no? Porque regula las pautas, las leyes, ¿no?, que regulan el comportamiento entre las personas. Por ejemplo, uno podría ser el uso, las diferentes ordenanzas de uso del suelo que hemos estado viendo en esta materia, no sé, un código de edificación. O sea, el sistema normativo es un componente importante de todo este sistema sociocultural, aparte de lo que ya hemos visto, ¿no? Y acá, por ejemplo, que esto lo vamos a pasar rápido, pero son algunos componentes de esos que hemos estado hablando, ¿no? Del sistema físico-biótico, del sistema sociocultural, y fíjense que tenemos, por ejemplo, lo que hace el relieve, la topografía, las pendientes. Acá dice las provincias y subprovincias fisiográficas, pero podrían ser acá las regiones, ¿no?, como conocemos, cómo está subido el país, el clima, ¿no? Fíjense todos los aspectos que comprenden el clima, los vientos muy dilumantes, los vientos dominantes, las horas de sol, las masas de aire, y otras cuestiones, ¿no?, que no están en nuestra latitud, pero por ejemplo, bueno, la cuestión de los tornados y las tormentas tropicales en latitudes, ¿no?, más el trópico. Los aspectos geológicos. Fíjense lo que hablamos el otro día cuando veíamos el teórico, cuando hablamos de la autopista, ¿no?, en la ruta 38, ¿no? La cuestión esta que tiene que ver con, por ejemplo, otras cosas que parece que no le diéramos importancia o que no contara, pero es el tema de la falla sísmica, ¿no? La falla sísmica, las fallas geológicas, los lugares cercanos a las costas erosionables, ¿no? Hace 2 o 3 años atrás terminaron la costanera de Carlos Paz, que la anunciaron con bombo y platillo, y no sé, al poco tiempo hubo unas lluvias, se desmoronó la mitad de la costanera, y bueno, esto es por no tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Aspectos, bueno, del sistema sociocultural, los propios de la localización, los de uso del suelo urbano, como dijimos recién, qué tipo de suelo, ¿no?, con sus diferentes características, aquellas áreas destinadas, por ejemplo, a áreas verdes o a preservación ecológica, todo aquello que tenga que ver con la traza urbana, cómo es la jerarquía vial, cómo es las diferentes jerarquías viales, ¿no?, las dimensiones, los tipos de calles, ¿no?, de conexiones viales, la densidad de la población, que es lo que hablamos recién, las diferentes tipologías de viviendas, que fue también algo que nombramos a través de la intervención de Verónica, la infraestructura, bueno, ¿no?, todas estas cuestiones que aparecen acá. Fíjense, aparecen otros aspectos que tampoco a nosotros parecerían tocarnos, pero si no, váyanse a Chile hace 3, 4 años atrás, que tuvieron ese terrible maremoto, ¿no? O sea, lugares donde podría haber maremoto, vulcanismo, bueno, sismos. Nosotros estamos en una zona sísmica. Bueno, las características del suelo, los aspectos hidrológicos, etc. Fíjense, otros aspectos, por ejemplo,
en torno a la imagen urbana, ¿no? Que tiene que ver con cosas que nosotros hemos analizado, elementos, pero aparte mobiliario, diferentes tipologías urbanas, y de quién es el suelo. También eso también es algo muy, muy interesante para tener en cuenta. No digo en nuestro contexto, pero yo no sé si ustedes son de ir a las sierras, pero yo a veces me pregunto cuando voy a la sierra, ¿de quién es todo esto? Yo no conozco en la sierra, hace algunos años cuando era más chico iba, sí, pero desde hace unos años por esta parte, no conozco lugar en la sierra que no tenga un alambrado. Dígame alguno de ustedes si ha ido por algún lugar, ¿no? Salvo que sea una reserva, pero no hay lugar en la sierra que no sea de alguien. Y bueno, indaguemos de quién será, ¿no? Entonces tener en cuenta por ahí 6 aspectos, ¿no? Primero, por supuesto que cualquier análisis espacial, como dice acá, y cualquier análisis espacial que involucre a lo arquitectónico, empieza con el problema, ¿no? El problema que es qué es lo que se va a construir. Entonces hay algunos aspectos, ¿no? Como tener en cuenta como 6 grandes aspectos, lo que tiene que ver con la localización, lo que tiene que ver con la descripción, lo que se denomina este trabajo, este apunte, lo que denomina la descripción detallada, es decir, cuáles son las características que tiene el lugar, que ya hemos estado definiendo, los rasgos, los elementos bióticos y abióticos, o físico-bióticos, perdón, los socioculturales, lo que tiene que ver con la normativa, ¿no? Para saber cuáles son las diferentes analogías que podemos hacer entre diferentes sitios analizados, pero también las semejanzas y la diferencia, ¿no? Que es lo que le decía hace un rato. O sea, dentro de Córdoba podemos encontrar diferentes sitios, por supuesto, con muchas semejanzas para el análisis, pero también con ciertas particularidades y diferencias entre ellos. Esto nos permite hacer una generalización, es decir, comparar estos elementos y características que los componen, ¿no? Y a partir de esa descripción y esa generalización, establecer algún aspecto en torno a la causalidad, ¿sí? que tiene que ver justamente con esto, al poder identificar los elementos y identificar las relaciones que se producen entre los diferentes elementos, podemos determinar ciertas causas, ¿no? De ciertos fenómenos que ocurren en el lugar, en el sector, ¿no? Y que tiene que ver con estas dinámicas que hablamos antes, cuáles son las conexiones, digamos, las conexiones entre estos fenómenos, justamente, por decir, no sé, el tamaño, ¿no? El ancho de las vías existentes en relación al tránsito y, por ejemplo, al embotellamiento que pueda haber, ¿no? Podemos establecer ciertas conexiones entre ciertos fenómenos que podemos observar aisladamente. Un día observamos un embotellamiento, pero si de pronto no entendemos de que a lo mejor es porque en un lugar cercano, donde no hay mayor conexión, hay manifestaciones y todo el tránsito se deriva por esa vía donde se produce un embotellamiento, si no tenemos esta visión sistémica de la ciudad, seguramente tampoco vamos a poder solucionar sus problemas. Disculpen porque ya se me empieza a agotar la voz. Y bueno, esto tiene que ver también justamente con el dinamismo de todos estos fenómenos. Y bueno, y ahora vamos a ver que son varias placas, pero vamos a ver, ¿no? Ciertas características primero de algunas trazas urbanas, de algunas ciudades, algunas planificadas, otras no planificadas, sobre el territorio. No digo sobre o en relación a un ambiente natural como el que veíamos recién, pero sí muchas veces, o algunos ejemplos que vamos a ver, en torno a algún componente natural que tiene la traza de la ciudad, pero también con algunas características particulares que adquiere esa traza de la ciudad en función de estos aspectos. A ver,
por supuesto, de los físicos y bióticos, por supuesto, pero también de los aspectos socioculturales. Es decir, vamos a ver algunos ejemplos de cómo por ahí, sin por ahí saber, pero podemos inferir, cómo ciertos comportamientos o ciertos modos de organizarse de la sociedad, o por ahí ciertas costumbres, o ciertas tradiciones dibujan de alguna manera o definen la imagen de la ciudad, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en esta primera foto, que es un poblado de México que se llama Nezahualcóyotl. Fíjense el trazado, ¿no?, de las vías principales, pero en relación a las manzanas. Yo estaba sacando cuenta que esas manzanas deben tener entre 250 y 300 metros, más o menos por 50 de largo, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no?, nos remite a un cierto orden organizacional. Aparecen esos parches, ¿no?, como en eso, porque aparecen las manzanitas como más pequeñas, así, y con un sistema viario muy regular, aparentemente muy regular, esos parches, ¿no?, donde aparecen esos elementos ahí al medio, y delimitados como por grandes avenidas, ¿no? Entonces, encontramos una organización del territorio que tendrá que ver, por supuesto, habría que rastrear diferentes cuestiones, pero un componente o un sistema de organización que, por ejemplo, no es el mismo que en la ciudad de Francia, en la ciudad de Lyon, donde tenemos otra disposición, ¿no? Inclusive podemos ver un elemento que puede ser, en algún momento puede ser un límite, como un río, donde tenemos de un lado una cierta organización, un cierto almacenamiento, un cierto trazado vial, inclusive hasta una cierta disposición u organización de las manzanas en torno a un núcleo central, un corazón de manzana, y del otro lado del río podemos ver otra organización con otro sistema viario, otro modo de almacenamiento, ¿no? A lo mejor ha correspondido a diferentes etapas históricas, seguramente, pero también a otro modo de hacer ciudad, ¿no? Y por supuesto que cada tanto vemos las vinculaciones que se producen en torno a cómo conectar estas dos situaciones urbanas. Y hacia abajo tenemos, a la izquierda tenemos la ciudad de Estocolmo, y esto que yo decía hace un rato cuando Verónica hizo la intervención. Fíjense acá en el Central Park, ¿no?, en Estados Unidos, donde hay, evidentemente, todo eso que vemos ahí no son casitas de un piso, no son viviendas residenciales. Acá estamos hablando de un área central, donde hay un FOT importante, o lo que nosotros denominaríamos FOT importante, pero seguramente hay no solamente una normativa, sino que hay diferentes componentes de este sistema sociocultural que han producido o han mantenido ese lugar, por supuesto que intervenido por el hombre, porque no es un lugar natural sin haber sido tocado por la mano del hombre, pero es un espacio que de alguna manera incorpora el sistema de lo natural dentro de la trama urbana. No sé si, ahí veo que titila el chat, no sé si hay alguna pregunta. No. Bueno, sí, están ¿no? hablando de que son 20 cuadras, 40. El Central Park. Bien. Bueno, tenemos ahí la ciudad de Estocolmo, ¿no? Fíjense, aparentemente con una especie de regularidad en cuanto a posiblemente las tipologías arquitectónicas, ¿no?, que también dibujan una imagen de ciudad, que también tiene sus conexiones, por supuesto tendrá sus espacios urbanos a nivel peatonal. Una ciudad planificada, que hoy por hoy, digamos, esto ha quedado más en imaginario un poco, pero digamos, La Plata fue la primera ciudad, o una de las primeras ciudades de Latinoamérica, no sé si la primera planificada, el plano y la ciudad de La Plata creo que es de 1880, si no me equivoco, o por ahí, donde bueno, se planificó totalmente una ciudad
¿no? Y a partir de ciertas directrices, a partir de ciertos ejes, a partir de una avenida que de alguna manera circunvalaba toda esa planta original, donde también incorporaba ciertos elementos como importantes de este sistema natural, ¿no? Hay toda una zona en torno al parque, que inclusive hasta el día de hoy es muy, digamos, es como parte identitaria de la ciudad. Bueno, la ciudad de Barcelona también con esa imagen, fíjense a primera vista la homogeneidad, que no quiere decir que para nada quiere decir, o sea, nada que ver con la monotonía, ¿no? La homogeneidad que se puede leer en esta ciudad. Bueno, de hecho, Barcelona es uno de los íconos urbanísticos que hoy por hoy referenciales, ¿no? para todos los que estamos en el ámbito de la arquitectura. Una ciudad quizá, no digo porque tiene su resabio occidental, pero la ciudad de Casablanca, por ejemplo, en África, ¿no? Donde podemos observar también, por lo menos a simple vista, un cierto orden, una cierta apropiación del espacio, una manera, por lo menos, de un criterio de organización espacial, ¿no? Y esta foto que yo la verdad que no conocía, que me llamó la atención cuando buscaba esta foto de Cali, que ahora estos días es motivo de tanta presencia en las noticias. Pero fíjense, ¿no? Esta también parecía la que pedíamos primero. Esta es como, digamos, ahí se pueden ver todas las manzanas, pero a su vez cada tanta cantidad de manzanas aparecen estas vías, ¿no? Como aparentemente vías principales, pero es como que estas otras manzanas, estas grandes sectores de manzanas a su vez tienen como una especie de parches, ¿no? Como una especie de corazones, que los integran. Vamos a saber con qué, porque la verdad que no sé qué hay adentro de cada uno de esos parches, ¿no? Pero también, ¿no? Fíjense los diferentes criterios acerca de los modos de apropiarse del territorio, ¿no? Y allá arriba aparece otro esquema, ¿no? Como una especie de cinta continua, ¿no? Que parte esos retazos de aglomeración de manzanas. Y tiene que ver con una reorganización urbana de la mano de un plan de apropiación de espacios públicos por el tema de la droga. Es súper interesante lo que se hizo en Bogotá y en varias ciudades de Colombia, de la mano de la apropiación del espacio público y el diseño del espacio público desde la política de integración social y un montón de cosas que es súper interesante para verlo. Bueno, ahí en Colombia creo que actuó, que estuvo acá también contratado en su momento por la Municipalidad de Córdoba, y también hizo el plan urbano para, no me acuerdo si era para Jesús María, para Jesús María creo que era, que fue el arquitecto Restrepo, ¿no? El arquitecto Restrepo estuvo, creo que no sé si de Cali, pero en el ordenamiento de varias ciudades. Es un arquitecto colombiano que estuvo en la organización de esto que decís vos, ¿no? En relación de ciertas agendas urbanas, digamos, que derivaron en planificaciones urbanas, pero de la mano de esto, ¿no? De trabajar. Vieron que en teórico estuvimos hablando del tema de la gobernanza, ¿no? De cómo trabajar ciertas agendas urbanas también con los grupos sociales interesados. Bueno, y esto en torno a lo que podemos comentar, digamos así, en una visión muy 2D de diferentes ciudades, ¿no? Ahí estaba leyendo hacer un artículo muy interesante, que no sé si los compartió, creo que se los compartió a ustedes, chicas, en el grupo, acerca de un proyecto, un estudio acerca de una normativa de uso de suelo, pero que incorporara el 3D, ¿no? Cómo se puede apreciar realmente el uso del suelo y cómo cambia, viéndolo en el 3D que en lugar del 2D. Y si no se los pasé, a ver si me encuentro, se los comparto, pero es un artículo muy interesante.
Bueno, con respecto a algún objeto arquitectónico, alguna casa, ¿no? Donde podamos también reconocer algunos de estos componentes. Fíjense, en este caso la casa AG del estudio SIM Arquitectura. Esto lo saqué de plataforma arquitectura, así lo pueden ver ahí. Bueno, a partir del problema, ¿no? En un sitio, en un terreno, de preguntarse lo que tiene que ver por ahí en reconocer las disposiciones por ahí de cómo se va a localizar la vivienda dentro del terreno, bueno, a partir de algunos aspectos o de algunos de estos elementos, ¿no? Que hemos nombrado. Puede ser, en este caso, puede ser, bueno, cómo se va a organizar en función del acceso, ¿no? Cómo se va a organizar en función de las diferentes áreas de uso, cómo se va a organizar, cómo esas áreas de uso se van a organizar en función de, por ejemplo, el asoleamiento, en función de las ventilaciones, en función de, no sé, de las lluvias, en función de las vistas, ¿no? De diferentes vistas que tengo. Y bueno, y cómo todas esas, por ejemplo, esas consideraciones terminan dotando a la obra de arquitectura de una cierta materialidad que puede incorporar por ahí o tener en cuenta la presencia de vegetación existente o implantada, ¿no? Después tenemos, acá, bueno, no sé qué pasó porque le había cambiado. Bueno, este en realidad es un proyecto que se llama 5 casas, que es acá en Córdoba. ¿Un arquitecto cordobés? Sí, se Carlos llama... Teravegna. ¿Cómo? Sirabeña. Carlos Teravegna. Sirabe, sí, tal cual. Lo pueden seguir por Instagram, incluso es un arquitecto cordobés que labura mucho en el área del centro de la ciudad de Córdoba también. Y fíjense cómo en yo me acuerdo que no me acuerdo en qué materia que cursaba, alguien empezaba su materia diciendo que los pliegos, ¿no? Los pliegos empezaban con el ítem de que el terreno se nivela y se terra a plena, ¿no? O sea, se nivela y todo lo que haya en torno a que tenga que ver con desniveles, que tenga que ver con... Ahí te llamo un ratito, estoy en clase. Todo lo que tenga que ver con desniveles, todo lo que tenga que ver con topografía, todo lo que tenga que ver con vegetación existente, teóricamente es como que se hace tabla rasa, ¿no? Como fíjense la intervención digamos, más allá de que, digamos, el componente digamos, las volumetrías nos puedan gustar, pero digamos, la actitud, ¿no? Ante la implantación, la actitud ante la localización, la actitud ante la organización que tiene ese conjunto en el sitio, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, estos volúmenes interesantes, ¿no? En esos voladizos, que lo primero que se nos ocurriría es clavar una columna acá, no sé, pero digamos, la percepción de eso sería totalmente diferente, ¿no? Con ese ingreso, donde lo que acá de alguna manera resalta es este voladizo de estos elementos, ¿no? Bueno, acá una planta en torno a cada una de estas viviendas, fíjense, en relación a la topografía, ¿no? La organización desde lo que sería una planimetría en relación al sitio, ¿no? Es como que ustedes pueden ver que acá como que se ha ido ajustando y acomodando en relación a las posibilidades que nos va dando el terreno. Y fíjense que es como que ningún elemento está al mismo nivel, ¿no? Todos siguen de alguna manera la topografía. Y esto también nos lleva a pensar estas cosas, ¿no? O sea, eso que nosotros por ahí, lo primero que se nos ocurriría es clavar acá una columna para soportar el peso, acá lo soluciona. Bueno, donde está sentado, lo resuelve con la estructura correspondiente, ¿no? Con vigas, con columnas, pero ya acá en el voladizo
empiezan a aparecer otros elementos estructurales que funcionan como tensores y que de alguna manera nos contrarrestan todo el esfuerzo que haría este volumen en relación a la gravedad, que sería de caerse para acá, ¿no? Entonces, esto también, esta postura, ¿no? ante el contexto, en este caso, ante el sistema natural, también nos desafía a que incorporemos dentro de este sistema sociocultural los conocimientos que tenemos en torno al desarrollo o a la apropiación de la técnica y la tecnología más apropiada para solucionar justamente esa situación. Esta vivienda, Dique Luján, es una localidad, un barrio, creo que es de la zona de Quilmes, en Buenos Aires. De hecho hay un planito ahí donde evidentemente está en una zona inundable. O sea, esta respuesta arquitectónica, esto que esté levantado así, primero digamos que esté en madera, responde a un modo de construir de toda esta zona costera, que tiene que ver un poco con las costas de Buenos Aires o con el propio delta. Acá tenemos, acá tiene una foto, la casa, ¿dónde está acá? Bueno, no me acuerdo. Bueno. Pero este es el río, ¿no? El río, y evidentemente es toda zona costera, ¿no? Inundable, por supuesto. Acá está la planta de la casa, la planimetría de la casa, o la vista aérea, mejor dicho. Y bueno, y justamente, digo, no porque la casa, pues estamos acostumbrados por ahí a ver algunas viviendas descollantes, esta es como una vivienda bastante modesta, pero lo que quería rescatar es justamente esto, ¿no? Bueno, hay todo un sistema sociocultural que tiene que ver en los modos en los cuales se resuelven las cosas en un lugar en particular. O sea, esto está resuelto a través de una tecnología propia, ¿no? de la zona, con materiales que tienen que ver con la arquitectura de la zona, pero también con técnicas de resolución de estos espacios, ¿no? Con técnicas, digamos, que son propias de estos lugares. Y esta, yo no me acuerdo, bueno, acá hay una vista, ¿no? Mantiene dentro digamos, de una parte de la vivienda, en estos huecos, creo que es acá o acá, este árbol que aparentemente es existente, pero bueno, esto lamentablemente este gráfico es más grande. Yo le corté una parte, pero lo que quiere demostrar, fíjense cómo se va desarrollando a través como de diferentes sistemas, ¿no? Hay un sistema que es más estructural, que tiene que ver con todo ese entramado de madera, el de la piel, digamos, que lo envuelve, ¿no? Y bueno, y responde también a ciertos modos de hacer y de resolver. Bueno, acá hay una pequeña plantita, incorpora una pequeña plantita, donde se puede ver, digamos, cómo se resuelve esto prácticamente en un rectángulo, ¿no? Con las particiones necesarias que tienen que ver con el ingreso, cómo el ingreso de alguna manera divide la parte más privada de la otra parte más social, que aparece en este caso como más integrada, ¿no? Hay una planimetría. Bueno, esto sería más o menos todo lo que tengo como para comentarles, ¿no? Como para hacer este cierre. Y la idea sería justamente en que ustedes tomaran un poco más de dimensión acerca de cómo todos estos elementos que hemos ido analizando en prácticos anteriores y que vamos a seguir analizando en este práctico también, adquieren de alguna manera importancia o adquieren relevancia cuando se relacionan entre sí, pero aparte como pertenecientes, ¿no? a diferentes sistemas que aparecen también interrelacionados como entre sí. Qué lindo golpe te puedes dar en el ingreso. Sí. Bueno, también hay que ver, ¿no? Por supuesto, también hay que ver quién es el que va a usar esto, ¿no? Evidentemente, posiblemente una pareja de ancianitos habrá que resolver el ingreso de otra manera, ¿no? En el caso que las personas mayores
decidieran vivir en un lugar como este, pero bueno, sí, seguramente. No, igual era referencia del anterior, digamos. Entonces, claro, bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo, habría que ver. El ejemplo de la casa de Carlos. De todos modos, Claro, esas casas lo mismo. son casas que son turísticas. Entonces,